Bienvenidos a Pergaminos Abiertos. Hoy abrimos una historia que es tan incómoda como hermosa, Jonás y la gran ballena. Una historia sobre huir de Dios, no porque Dios no hable claro, sino porque habla demasiado claro. Una historia sobre un hombre que quería justicia, pero no quería misericordia. Una historia sobre una ciudad que merecía juicio, y un profeta que no podía aceptar la gracia. Jonás vivía al norte de Israel, en un pueblo pequeño con heridas grandes. Los asirios no eran un rumor lejano para él, eran un enemigo real. Atacaban, quemaban, aterrorizaban, y dejaban a la gente llorando entre cenizas. Jonás cargaba ese dolor, cargaba una rabia que parecía correcta, como si estuviera defendiendo algo sagrado. Y cuando uno ha sufrido, el odio puede comenzar a sentirse como lealtad. Entonces vino la palabra del Señor a Jonás: ve a Nínive. Ese nombre cayó como un golpe. Nínive era la capital de Asiria, el corazón del enemigo. Dios no le dijo a Jonás que marchara contra ellos. Dios le dijo que les advirtiera, que los llamara al arrepentimiento, que les diera una oportunidad de cambiar. Jonás no solo se molestó, Jonás se negó. Él no quería que se arrepintieran, quería verlos caer. Quería que Dios hiciera lo que a él le parecía justo. Así que Jonás hizo lo que muchos hacemos cuando obedecer se siente imposible. Huyó, bajó al mar, buscó un barco que fuera en dirección contraria, no solo lejos de Nínive, sino lejos de la voz de Dios. Y cuando el barco se alejó de la costa, Jonás creyó que había escapado del mandato. Pero no puedes huir del Dios que hizo el mar. No puedes esconderte del Dios que ve el corazón. Hoy caminaremos con Jonás hacia la tormenta, hacia lo profundo, y hacia el vientre de un gran pez, donde el orgullo se rompe y la oración se vuelve real. Quédate hasta el final, porque el verdadero milagro no es la ballena. El verdadero milagro es lo que ocurre cuando Dios rescata a alguien que no merecía ser rescatado, y luego le pide que ofrezca esa misma misericordia a otros. El barco crujía al cortar las aguas. Los marineros se movían con soltura, riendo, contando historias, unidos por la costumbre del mar. Jonás permanecía callado. Su cuerpo estaba allí, pero su mente estaba lejos. Había tomado una decisión que le daba una falsa sensación de control. Había elegido su propio rumbo. Y por un momento, eso se sintió como alivio. Bajó a la bodega, se acostó, se durmió. Entonces llegó la tormenta. No una tormenta común. No un viento pasajero, era de esas tormentas que parecen tener voluntad, de esas que levantan el mar como una pared, de esas que convierten a hombres fuertes en oraciones temblorosas. Las olas golpeaban la madera, el mástil gemía, el agua entraba sin permiso, los marineros corrían, gritaban, agarraban cuerdas, lanzaban carga al mar. Clamaban a sus dioses, desesperados por cualquier voz que respondiera. Y Jonás dormía. Ese detalle es inquietante. Jonás era el que huía, pero también era el que estaba tranquilo. No porque estuviera en paz con Dios, sino porque el corazón endurecido puede sentirse dormido. Cuando uno se resiste a lo que Dios pide, a veces no siente miedo de inmediato. A veces siente silencio. A veces siente sueño. Y ese puede ser el lugar más peligroso. El capitán lo encontró y lo sacudió. ¿Cómo puedes dormir? Levántate, ora, clama a tu Dios. Tal vez tu Dios nos mire y no perezcamos. En ese instante, todo se volvió espejo. Jonás había huido de la oración, y ahora la oración era lo único que podía salvar el barco. Los marineros no conocían su historia, pero sentían que alguien había traído culpa a bordo. Así que buscaron una razón. Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Lo rodearon. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho? Jonás tragó saliva, y la verdad por fin subió a su garganta. Dijo que temía al Señor, el Dios del cielo, el que hizo el mar y la tierra. Y los marineros lo miraron como si acabara de confesar que él mismo había despertado la tormenta. ¿Qué has hecho? Sus voces mezclaban terror e incredulidad. El mar rugía detrás como si exigiera una respuesta. Jonás miró el caos que había traído a vidas inocentes y supo la verdad. Eso no era azar, no era mala suerte, era consecuencia, no la furia de un Dios caprichoso, sino la persecución de un Dios que se niega a perder a su profeta. Jonás ya no discutió, les dijo lo que debía hacerse: échenme al mar y la tormenta se calmará. Ellos se resistieron. No querían sangre en sus manos. Remaron con más fuerza, lucharon contra las olas, intentaron llegar a la costa. Pero el mar no cedía, la tormenta aumentaba, como si la resistencia fuera inútil.
Entonces miraron a Jonás, y luego miraron al cielo. Oraron al Dios de Jonás: perdónanos, no nos culpes por quitar esta vida. Tú has hecho lo que has querido. Lo levantaron, y lo arrojaron al abismo. En el instante en que su cuerpo tocó el agua, el mar se aquietó, el viento se detuvo, el silencio cayó como una señal. Los marineros quedaron paralizados, y algo cambió dentro de ellos. Temieron al Señor, ofrecieron sacrificios, hicieron votos. La desobediencia de Jonás casi los destruye, pero el poder de Dios los llevó a creer. Aquí hay una lección. Aun cuando tú huyes, Dios puede revelarse a otros en medio de la tormenta que provocaste. Dios puede convertir el caos en testimonio. Pero la historia de Jonás no termina con un mar en calma. Se hunde más profundo. Jonás comenzó a descender. Frío, oscuridad, agua cerrándose sobre él como cadenas. La superficie desapareció. Llegó al punto donde la fuerza humana termina. Y allí, donde Jonás esperaba morir, Dios ya había preparado un rescate. Un gran pez, preparado por el Señor, se tragó a Jonás, no para destruirlo, para preservarlo. Dentro de esa oscuridad viva, Jonás se quedó sin distracciones, sin excusas, sin rutas de escape. Solo quedó el tiempo, el silencio y la verdad. Dios no lo estaba persiguiendo para aplastarlo, lo estaba persiguiendo para traerlo de vuelta. Dentro del vientre del pez, Jonás no veía el cielo, no podía medir el tiempo, no podía fingir que estaba bien. El aire era pesado, la oscuridad era total, y el peso de sus decisiones le oprimía el pecho. Aquí la historia se vuelve íntima. Muchos recuerdan a Jonás por la ballena, pero el verdadero milagro es el momento en que un corazón terco por fin habla con honestidad. Jonás oró, no una oración bonita, una oración de alguien que se está ahogando por dentro, una oración de alguien que se acuerda de Dios cuando ya no le queda nada. Confesó que el abismo lo envolvía, dijo que se sentía echado fuera, admitió que había huido, y aún así, en ese lugar, recordó el templo, recordó la adoración, recordó quién era Dios. No oró porque merecía ser rescatado, oró porque entendió que lo necesitaba. Esa es la lección. Dios no espera gente perfecta, Dios espera corazones sinceros. La ballena no era el punto, la oración era el punto. Y Jonás hizo un voto, dijo que la salvación pertenece al Señor, dijo que obedecería, dijo que iría. Entonces Dios habló al pez, y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Imagina ese momento. Jonás cae en la orilla, empapado, temblando, vivo, escapó de la muerte, pero no escapó de Dios. Y por primera vez, Jonás no volvió a huir. La palabra del Señor vino por segunda vez. Ve a Nínive. Dios no lo reemplazó. Dios no lo desechó. Dios le dio otra oportunidad. Eso es misericordia. Misericordia para el profeta, antes de misericordia para la ciudad. Jonás caminó hacia Nínive. La ciudad era enorme, ruidosa, violenta, orgullosa, construida sobre poder y miedo. Jonás todavía luchaba por dentro. Todavía cargaba heridas antiguas. Pero ahora también cargaba el mensaje de Dios. Levantó la voz y anunció la advertencia. En 40 días Nínive será destruida. Y lo que sucede después es el giro que Jonás temía más. Ellos escucharon. Las palabras corrieron por las calles como fuego. No el fuego que destruye, sino el fuego que despierta conciencia. La gente se detuvo. Las miradas cambiaron. Las voces bajaron. Algo dentro de ellos reconoció que aquello no era una amenaza de un hombre, sino una advertencia de Dios. El mensaje llegó al palacio. El rey lo oyó y hizo algo que un corazón orgulloso detesta hacer. Se levantó del trono, se quitó su manto, se cubrió de ropa de yute, se sentó en ceniza, decretó ayuno, llamó a toda la ciudad a abandonar la violencia. Hasta los animales fueron incluidos, como si todo Nínive estuviera confesando que había vivido mal. Nínive clamó por misericordia, y Dios lo vio. Dios no ignoró esas lágrimas. Dios no despreció ese arrepentimiento como si fuera tarde. Dios tuvo compasión. Dios no trajo la destrucción que Jonás anunció. Detente aquí. Esto también es un milagro. No es tormenta, no es ballena, es una ciudad cambiando. Un lugar violento volviéndose humilde. Una generación deteniéndose. Eso no es normal. Eso es Dios. La lección es fuerte. Nadie está demasiado lejos para arrepentirse. Nadie está tan perdido que no pueda volver. Y las advertencias de Dios no son solo condenas. A veces son invitaciones. Dios advierte porque quiere salvar. El juicio es real, pero la misericordia también es real. Y Dios se inclina a la misericordia cuando el corazón se vuelve a Él. Pero Jonás no celebró. Jonás se enojó.
Salió de la ciudad, molesto porque Dios fue bondadoso, molesto porque Dios perdonó al enemigo. Dijo, por esto huí, yo sabía que tú eres compasivo y misericordioso, lento para la ira, grande en amor. Yo sabía que los ibas a perdonar. Mira la ironía. Jonás conocía el carácter de Dios. Lo que no soportaba era verlo aplicado a Nínive. Y ahí está el espejo para nosotros. Amamos la misericordia cuando la necesitamos. Nos cuesta cuando la recibe alguien que no nos cae, alguien que nos hirió, alguien que consideramos enemigo. Jonás se sentó bajo el sol, esperando que Dios cambiara de opinión y destruyera la ciudad igual. Entonces Dios hizo crecer una planta para darle sombra. Jonás se alegró por esa sombra. Luego Dios envió un gusano y la planta se secó. La sombra desapareció. El sol lo golpeó. Jonás se desesperó y pidió morir. Y Dios habló con una pregunta que atraviesa siglos. Dios le dijo, tú te preocupas por una planta que no plantaste, no la hiciste crecer, no la cuidaste, y sin embargo lloras por ella. Y yo, no me voy a preocupar por Nínive, una gran ciudad llena de personas, llena de niños, llena de almas que no saben distinguir bien y mal. Ese es el golpe final de la historia. No es un castigo, es una corrección. Dios estaba enseñándole al profeta. Dios no solo rescató a Jonás del mar, Dios quería rescatarlo del odio. Porque el odio también ahoga. El odio se come el alma poco a poco, reduce el mundo hasta que la misericordia parece traición. Y Dios no quiso que Jonás viviera esclavo de eso. La lección de la planta es clara. Dios está mostrando lo que Jonás valora. Jonás valoraba su comodidad más que la compasión. Valoraba la sombra más que las almas. Valoraba su idea de justicia más que el propósito de Dios. Y Dios es firme pero misericordioso. No excusa el enojo de Jonás, pero tampoco lo abandona. Le habla, le pregunta, lo invita a crecer. Ahora el espejo es para nosotros. ¿Quién es tu Nínive? ¿A quien tú piensas que no merece perdón? ¿Qué lugar tú quisieras ver caer? ¿A quién tú quisieras ver castigado? ¿Y dónde Dios te está pidiendo que lleves misericordia, aunque te duela? La misericordia de Dios no niega la justicia. La misericordia de Dios retrasa el juicio para abrir espacio al arrepentimiento. Y a veces, el cambio más grande que Dios busca no es en la ciudad que temes, es en el corazón que se niega a amar. La historia termina sin que sepamos la respuesta de Jonás. La Biblia deja la pregunta abierta. Y eso es intencional, porque el final abierto hace que la historia se voltee hacia ti. La pregunta no es solo qué hará Jonás. La pregunta es qué harás tú. ¿Vas a huir cuando Dios te llame? ¿Vas a esconderte cuando obedecer cueste? ¿Vas a quedarte en amargura? ¿O vas a dejar que Dios ablande tu corazón? Ahora vamos más cerca, porque Jonás no es solo un profeta de hace siglos. Jonás es cualquier corazón que quiere controlar. Jonás es cualquier creyente que sabe que Dios es bueno, pero se enreda cuando Dios es bueno con alguien más. A veces Dios te llama a hablar, y tú te quedas callado porque piensas que esa persona no lo merece. A veces Dios te llama a perdonar, y tú te resistes porque tu dolor se siente como prueba. A veces Dios te llama a amar, y tú huyes porque amar se siente peligroso. Pero Jonás nos enseña que huir no cancela el llamado, solo añade tormentas. El llamado sigue, Dios sigue, y Dios está dispuesto a perseguirte no para aplastarte, sino para restaurarte. La tormenta no fue odio, fue misericordia. Porque si la tormenta no hubiera llegado, Jonás habría desaparecido en su orgullo y en su distancia. La tormenta lo trajo de vuelta a la verdad. El pez no fue crueldad, fue misericordia. Porque si Jonás se hubiera ahogado, su historia habría terminado en rebelión. El pez lo sostuvo el tiempo suficiente para que naciera un arrepentimiento. El arrepentimiento de Nínive no fue debilidad de Dios, fue Dios siendo Dios. Fue Dios mostrando que el poder más grande no es destruir, sino transformar. Y la planta no fue un capricho, fue una lección. Dios usó comodidad y pérdida para exponer el corazón del profeta. Dios estaba formando a Jonás para que Jonás pudiera cargar el corazón de Dios. Entonces, ¿cuál es la lección hoy? No confundas la paciencia de Dios con ausencia. No confundas tu capacidad de huir con la voluntad de Dios de dejarte ir. Si Dios te llama, seguirá llamando. Si Dios te corrige, es porque todavía te quiere. Si Dios toca tu amargura, es porque quiere tu libertad. Y aquí está la esperanza. El Dios de Jonás es nuestro Dios. El mismo que calmó el mar puede calmar tu caos. El mismo que rescató a Jonás del abismo puede rescatarte de la desesperación.
El mismo que perdonó a Nínive puede perdonarte a ti, y el mismo que confrontó a Jonás puede confrontarte con amor, sin humillarte, para que seas libre. Llegamos al final de Jonás y la gran ballena, pero el mensaje queda abierto. La misericordia de Dios persiguió a un profeta que huyó. La misericordia de Dios advirtió a una ciudad que merecía juicio. La misericordia de Dios expuso un corazón atrapado en amargura. Esta historia no te dice que el mal no importa. Te dice que el arrepentimiento importa. Te dice que la compasión de Dios es más grande que nuestra ira. Te dice que obedecer vale la pena. Y te recuerda que cuando Dios llama, el lugar más seguro no es Tarsis. El lugar más seguro es rendirse. Si hoy te sientes lejos de Dios, recuerda a Jonás. Dios puede alcanzarte en la tormenta. Dios puede encontrarte en lo profundo. Dios puede rescatarte en el lugar que tú creías que era el final. Y si estás luchando para perdonar, recuerda también a Jonás. Dios puede sanar lo que el odio endureció. Dios puede enseñarte a valorar almas más que comodidad. Si esta historia habló a tu corazón, suscríbete a Pergaminos Abiertos para más historias bíblicas cinematográficas que van más profundo y tocan el alma. Comparte este video con alguien que necesite esperanza, o con alguien que esté cargando amargura y necesite libertad. La tormenta, el pez, el arrepentimiento de Nínive, o la lección de la planta. Tus comentarios construyen esta comunidad. Tus compartidos llevan este mensaje a más corazones. Y tu suscripción nos ayuda a seguir creando. Gracias por ver Pergaminos Abiertos. Dios te bendiga. Y recuerda, puedes huir del llamado, pero no puedes huir del amor que quiere traerte de vuelta a casa.